Años atrás, mi esposa y yo servimos como líderes de misión en Tokio, Japón. Durante una visita del entonces elder Russell M. Nelson, uno de los misioneros preguntó cuál era la mejor manera de responder a alguien que les dijera que estaba ocupado para escucharlos. El presidente Nelson dijo, le preguntaría si está demasiado ocupado para almorzar, y luego le enseñaría que tiene un cuerpo y un espíritu y que al igual que el cuerpo se muere, si no se alimenta, también se muere el espíritu si no se nutre con la buena palabra de Dios. Es interesante señalar que la palabra japonesa que significa ocupado, isogashi, está compuesta por un carácter con dos símbolos. El carácter de la izquierda significa corazón o espíritu, y el de la derecha, muerte. Lo que podría sugerir, tal como enseñó el presidente Nelson, que estar demasiado ocupado para nutrir nuestro espíritu puede conducirnos a la muerte espiritual. El Señor sabía que en este mundo acelerado, lleno de distracciones y en conmoción, el dedicarle tiempo a Él sería uno de los mayores retos de nuestra época. El profeta Isaías nos dio estas palabras de consejo y precaución que se pueden comparar con los días en los que vivimos en arrepentimiento y en reposo seréis salvos. En la quietud y en la confianza estará vuestra fortaleza, pero no quisisteis, sino que dijisteis, no, antes huiremos en caballos, por tanto vosotros huiréis, y sobre corceles veloces cabalgaremos, por tanto serán veloces vuestros perseguidores. En otras palabras, aunque nuestra salvación depende de que volvamos a Él con frecuencia y reposemos de los afanes del mundo, no lo hacemos. Y aunque nuestra confianza provendrá de una fortaleza desarrollada en momentos de quietud, sentados con el Señor, meditando y reflexionando, no lo hacemos. ¿Por qué no? Porque decimos que no, que estamos ocupados con otras cosas, con huir en caballos, por decirlo así. Por tanto, nos alejaremos cada vez más de Dios. Insistiremos en ir cada vez más rápido y rápido. Cuanto más rápido vayamos, más veloz será Satanás al perseguirnos. Tal vez por eso el presidente Nelson nos ha pedido repetidamente que dediquemos tiempo al Señor en nuestras vidas todos los días. Él nos recuerda que los momentos apacibles son momentos sagrados, un tiempo que facilitará que recibamos revelación personal y que infundirá paz. Pero a fin de escuchar la voz apacible del Señor nos aconsejó, deben estar tranquilos. Estar tranquilos requiere algo más que dedicar tiempo al Señor. Requiere abandonar nuestros pensamientos de duda y temor y centrar nuestro corazón y nuestra mente en Él. El elder David A. Bednar enseñó la admonición del Señor de quedarnos tranquilos implica mucho más que no hablar o no moverse. Quedaos tranquilos, sugirió, puede ser un modo de recordarnos que nos centremos sin cesar en el Salvador. Quedarse tranquilo es un acto de fe y requiere esfuerzo. En Lecturas de Fe se afirma cuando un hombre obra mediante la fe hace uso de las facultades mentales. El presidente Nelson declaró, nuestro enfoque debe estar anclado en el Salvador y su Evangelio. Es mentalmente riguroso esforzarnos por mirar hacia Él en todo pensamiento, pero cuando lo hacemos nuestras dudas y temores desaparecen. Hablando de esta necesidad de centrar la mente, el presidente David O. McKay dijo, creo que prestamos escasa atención al valor de la meditación, un principio de la devoción. La meditación es una de las puertas más sagradas por las que entramos en la presencia del Señor. En japonés hay una palabra, mui, que en mi opinión capta ese sentido más lleno de fe y contemplativo de lo que significa quedarse tranquilo. Está formada por dos caracteres. El carácter de la izquierda significa nada o vacío y el de la derecha, hacer. Los dos juntos significan no hacer. Si se tomara literalmente esta palabra se podría malinterpretar como no hacer nada, de la misma forma que quedarse tranquilo podría malinterpretarse como no hablar o no moverse. Sin embargo, al igual que la expresión quedarse tranquilo, tiene un significado más profundo que a mí me recuerda que hay que calmarse y vivir con más conciencia de lo espiritual.
Cuando serví en la presidencia de área de Asia Norte con el elder Takashi Wada, me enteré de que su esposa es experta en caligrafía japonesa. Le pregunté a ella si podría dibujarme los caracteres japoneses de la palabra Mui. Quería colgar la caligrafía en la pared como recordatorio de que debo quedarme tranquilo y centrarme en El Salvador. Y me sorprendió que ella no accediera de inmediato a aquella petición aparentemente sencilla. Al día siguiente, el elder Wada, sabiendo que era probable que yo hubiera malinterpretado la vacilación de ella, me explicó que escribir esos caracteres requería mucho esfuerzo. Ella tenía que pensar y meditar sobre el concepto y los caracteres hasta que entendiera el significado en el fondo de su alma y pudiera expresar esas expresiones genuinas con cada trazo del pincel. Sentí vergüenza por haberle pedido con tanta despreocupación que hiciera algo tan exigente. Le pedí que le transmitiera mis disculpas a ella por mi ignorancia y que le dijera que retiraba mi petición. Se imaginarán mi sorpresa y gratitud cuando, al marcharme de Japón, la hermana Wada me regaló una hermosa caligrafía de los caracteres japoneses de la palabra Mui. Ahora cuelga en un lugar destacado de la pared de mi oficina y recordándome estar tranquilo y acudir al Señor cada día, todos los días, con todo el corazón, alma, mente y fuerza. Ella, con aquella acción, había plasmado el significado de Mui o tranquilidad mejor que cualquier palabra. En lugar de dibujar los caracteres de forma mecánica y diligente, abordaba la caligrafía con íntegro propósito de corazón y verdadera intención. De manera similar, Dios desea que abordemos nuestro tiempo con Él con esa misma devoción genuina. Cuando lo hacemos así, nuestra adoración se convierte en la expresión de nuestro amor por Él. Él anhela que estemos en comunión con Él. Después de ofrecer la primera oración en una reunión con la primera presidencia, el presidente Nelson me dijo: mientras usted oraba, pensé en cuánto debe apreciar Dios que tomemos tiempo de nuestra apretada agenda para reconocer su existencia. Aquel fue un recordatorio sencillo pero poderoso de cuánto debe significar para el Señor que hagamos una pausa para estar con Él. Por mucho que desee nuestra atención, no nos obligará a venir a Él. El Señor resucitado dijo a los nefitas: ¿cuántas veces os hubiera juntado como la gallina junta sus polluelos, y no quisisteis? Después les hizo esta invitación, que también se aplica a nosotros. ¿Cuántas veces os juntaré como la gallina junta sus polluelos bajo las alas, si os arrepentís y volvéis a mí con íntegro propósito de corazón? El Evangelio de Jesucristo nos da oportunidades de volver a Él con frecuencia. Entre esas oportunidades están las oraciones a diario, el estudio de las Escrituras, la Santa Cena, el día de reposo y la adoración en el templo. ¿Qué pasaría si sacáramos esas oportunidades sagradas de nuestras listas de cosas por hacer y las pusiéramos en las listas de no hacer? O sea, acercarnos a ellos con la misma atención y enfoque con los que la hermana Wada se acerca a su caligrafía. Quizás estén pensando: no tengo tiempo para eso. Yo también me he sentido así. Pero permítanme sugerir que quizá no se necesita más tiempo, sino estar más conscientes de Dios y centrados en Él durante el tiempo que ya hemos apartado para Él. Al orar, por ejemplo, ¿qué pasaría si dedicáramos menos tiempo a hablar y más tiempo a estar con Dios? Y que a la hora de hablar expresáramos de forma más genuina y específica nuestra gratitud y amor. El presidente Nelson ha aconsejado que no solo leamos las Escrituras, sino que las saboreemos. ¿Qué diferencia habría si leyéramos menos y saboreáramos más? ¿Qué pasaría si hiciéramos más para preparar la mente para participar de la Santa Cena y con gozo meditáramos en las bendiciones de la expiación de Jesucristo durante esta sagrada ordenanza? En el sábado, que en hebreo significa día de reposo, ¿qué pasaría si descansáramos de otros asuntos y dedicáramos tiempo a sentarnos tranquilos con el Señor para rendir nuestras devociones a Él? Durante nuestra adoración en el templo, ¿qué pasaría si hiciéramos un esfuerzo más disciplinado e intencionado por prestar atención o quedarnos un poco más de tiempo en el salón celestial reflexionando?
Si nos centramos menos en hacer y más en fortalecer nuestra conexión por convenio con el Padre Celestial y Jesucristo, testifico que cada uno de estos momentos se enriquecerán y recibiremos la guía que necesitemos en nuestra vida. Al igual que Marta en el relato de Lucas, solemos estar afanados y turbados con muchas cosas, pero si estamos en comunión con el Señor cada día, Él nos ayudará a saber qué es lo más necesario. El Salvador dedicó tiempo en su ministerio a estar tranquilo y en comunión con Dios. En las Escrituras hay ejemplos en los que el Señor se retira a un lugar solitario, a un monte, al desierto o a un lugar apartado, o se aleja un poco para orar al Padre. Si Jesucristo buscó momentos de tranquilidad para estar en comunión con Dios y ser fortalecido por Él, sería prudente que nosotros hiciéramos lo mismo. Conforme concentremos el corazón y la mente en el Padre Celestial y en Jesucristo, y escuchemos la voz suave y apacible del Espíritu Santo, sabremos con más claridad qué es lo más necesario, desarrollaremos una compasión más profunda y encontraremos reposo y fortaleza en Él. Paradójicamente, para ayudar a Dios a acelerar su obra de salvación y exaltación, quizá debamos ir más lentamente. Es posible que el estar siempre en movimiento esté agravando la conmoción en nuestra vida y nos esté robando la paz que buscamos. Testifico que si volvemos al Señor con frecuencia, con íntegro propósito de corazón, llegaremos con tranquilidad y confianza a conocerlo y a sentir su amor infinito del convenio por nosotros. El Señor prometió: allegaos a mí, y yo me allegaré a vosotros. Buscadme diligentemente, y me hallaréis. Y me buscaréis, y me hallaréis, cuando me busquéis con todo vuestro corazón. Testifico que esta promesa es cierta, en el nombre de Jesucristo. Amén.